episodio de nuestro espacio conversando con Jean-Paul Franco en fe, real estate y finanzas. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like y toca la campanita para que te lleguen cada una de nuestras notificaciones cada vez que estemos subiendo un nuevo video. Muchas gracias a todos. En este nuevo episodio tocaremos un tema de mucha importancia sobre lo que es el futuro financiero y las criptomonedas y los activos digitales, para lo cual tenemos un invitado que me honra con su presencia. Hablamos del licenciado Mariano Corral, quien es miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de aquí de la República Dominicana, miembro del Consejo Nacional de Asesores y Consultores Impositivos, CONACYT. Además tiene una vasta experiencia en estos temas que son de criptomonedas y activos digitales. Así que de verdad, Mariano, es un gusto que tú me nos acompañes, que yo sé que tú tienes una agenda bastante apretada. Gracias de corazón, te lo agradezco que estés con nosotros para compartir con nuestra audiencia este tema que mucha gente lo ha escuchado, por mucha gente desconoce las realidades detrás de las criptomonedas y de los activos digitales. Bienvenido, Mariano. Gracias, Jean-Paul. De verdad que estoy muy emocionado de estar aquí hoy contigo, compartiendo y con tu audiencia, ¿por qué no? Y tocando un tema que me apasiona, en lo personal, muy interesante y muy de actualidad y vanguardia, como lo son el dinero del futuro, las criptomonedas y los activos digitales, ¿no? Eso es así. Es un tema realmente que muchas personas lo han escuchado en las diferentes redes sociales, en los canales de YouTube. Pero hay muchas personas todavía que no se han atrevido, Mariano, a realizar sus primeras inversiones en estas monedas digitales porque desconoce el trasfondo de esto. Y es bueno que conversemos un poquito con tu vasta conocimiento en estos temas y sobre todo en los temas fiscales de esta área, que podamos nutrir aquí a toda la audiencia y que conozcamos cada día un poquito más de estos temas a trasfondo. Sí, yo los entiendo, de verdad, porque es un tema muy dinámico, muy cambiante, muy técnico en algunas partes, ¿no? Y a mí me pasó también, al momento de iniciar, muchísima confusión, porque el que no domina ciertos temas muy técnicos de la computación y de la ciberseguridad, por ejemplo, y la informática, se siente temeroso, y más cuando se trata de vincularlo con el dinero, ¿no? Exacto. Eso es así, Mariano. Yo quisiera que comenzáramos este conversatorio, antes de poderlo continuar, que tú nos hables un poquito de cómo fueron tus inicios, Mariano. Tú como un auditor de vasta experiencia, consultor financiero, asesor y consultor impositivo, para que si los que no te conocen de nuestra audiencia puedan conocer quién es Mariano Corral. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Yo comencé hace casi 20 años siendo un estudiante de universitario en la carrera de contabilidad. Y un buen día me llamaron de una de las principales firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y comencé con ellos en mi rol de auditor junior, y trabajé en múltiples industrias muy importantes. Le agradezco muchísimo a esa firma, fue una gran escuela. Ahí pudimos entrar en contacto con algunos de los sectores más grandes, más pujantes del país, los bancos, la industria manufacturera, ¿por qué no? Y industria de servicios, hoteles, energía. Y claro, luego de eso inicié un camino de independencia, pasé por una firma nacional de abogados, que sigo siendo, gracias a Dios, asesor de su clientela y de ellos a nivel nacional. Y al mismo tiempo me fui desarrollando mi práctica profesional ya como contador público autorizado, ¿no? Y bueno, y con los años he ido haciendo unas incursiones en sitios vanguardistas, como en este caso el tema de las criptomonedas, ¿no? Y los activos digitales. Excelente, Mariano. De verdad que sí, con tu vasta experiencia, yo sé que toda nuestra audiencia va a quedar plasmado allí en las redes sociales, van a nutrirse de estos temas tan importantes. Esperemos. Bueno, yo quisiera que comenzáramos este conversatorio sobre el futuro financiero de la criptomoneda y los activos digitales, hablando un poquito para que la audiencia conozca qué es el dinero virtual, Mariano. Cuando pensamos en el dinero, en principio nos imaginamos los billetes. Cuando somos pequeños nos regalan una alcancía y ahí empezamos a colocar monedas, y luego billetes cuando somos un poquito más grandes. Pero esos son representaciones del valor al final del día. Lo que sucede es que los billetes y las monedas están autorizados por un ente central, en el caso de la República Dominicana avalado por la Constitución, que es el Banco Central de la República Dominicana. Igual en muchos países, en la mayoría. Ahora, el dinero virtual, como su nombre lo indica, es aquella manifestación para transferir valor de un punto A a un punto B, pero totalmente virtual. Es decir, usando los medios de las redes de Internet, digamos,
sin mediar un elemento físico, ¿no? Ahora bien, parte de ese mecanismo virtual ya lo conocemos cuando usamos una app de nuestro banco de preferencia, Sí. o cuando incluso nuestro plástico de nuestra tarjeta está adherido a un celular inteligente, ¿por qué no? Y pagamos. Ahí hay una suerte de transferencia virtual del dinero, ¿no? Del valor, no del dinero, del valor. Exacto. Entonces, creo que por ahí querías empezar a distinguir, quizás para empezar a entender Bitcoin y otras criptomonedas, tenemos que entender ese concepto inicial, la transferencia de valor de una persona a otra. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Desde la óptica de totalmente virtual, ¿no? Totalmente digital, perdón, es la palabra. Así es. Otra pregunta importante, ¿qué papel juegan los gobiernos en esta nueva forma de dinero? Mira, es muy interesante porque el tema de las criptomonedas tuvo su primer auge, no sé si te recuerdas, por ahí del 2017. Ya te contaré cómo Sí. yo me vinculé antes de esa época, pero en el 2017 tuvo a nivel mundial, inclusive aquí, un primer auge importantísimo, donde Bitcoin pasó de $1.000 a $20.000 en cuestión de un año, Sí. una locura. Una locura, es increíble. Sí, ningún activo había hecho eso en un solo año, en tan poco tiempo. Y luego hubo una caída, pero a partir de la pandemia estamos todos encerrados en nuestras casas y obviamente con conexión a internet, y ahí empieza a más personas a entender esta noción. Tal vez no entienden la tecnología, pero entienden esta noción de que aún estando encerrado puedo transferir valor sin desplazarme. Sin desplazar. Entonces, quizás esa fue una de las primeras chispas que se encendieron cuando a partir de la pandemia, y entonces hubo masiva adopción de personas que hicieron posible todo esto. Pero yo hablaba con mucha gente y me decían, pero ¿y cuál es el respaldo? Porque las personas cuando piensan, lo que te acabo de comentar, intuitivamente piensan, al final del día, si un banco cae, o si cae, voy a tener un agente de última instancia, un actor de última instancia, que en este caso es el Banco Central. Exactamente. Vimos en Estados Unidos, en plena crisis, que la Fed, la Reserva Federal, también intervino para evitar esas quiebras. Pero eso es el sistema tradicional. En las criptomonedas, empezando con Bitcoin, no necesariamente todas, no hay ese respaldo. Nació precisamente como una respuesta rebelde, si se quiere, a esa situación, ¿no? Y por eso es que se habla de descentralización. Ahora bien, de aquella génesis, en el año 2009, 2008, 2009, 2010, al día de hoy ha llovido mucho. Y hoy por hoy los gobiernos le están dando una suerte de respaldo o de apoyo, porque hay tanta plata entrando a estos proyectos o estas ideas innovadoras que ya no le podemos dar la espalda. Entonces, El Salvador, por ejemplo, en el año 2021 adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal idéntica a su moneda nacional. Es como que aquí en Dominicana, junto con el peso, en la Constitución esté consagrado el uso de Bitcoin. Por ejemplo, la ciudad de Miami te permite pagar sus impuestos con Bitcoin. Creo que Puerto Rico también. Hay otra república en Sudáfrica que también adoptó Bitcoin. Pero además, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, parte de sus reservas están en Bitcoin. En su momento eran 4.000 millones. Con el valor de hoy puede que sean 6 o 7.000 millones de dólares. Increíble, es increíble. O sea que los bancos, el Estado, los gobiernos, los bancos esperan que los estados den claridad regulatoria. Y los estados han estado trabajando sobre esa base. De hecho, ya hay marcos de referencia, la OCDE sacó hace un tiempo, y otros entes, para dos cosas. Para regular el uso de la criptomoneda como tal, y por supuesto, para cobrar impuestos, por supuesto, que es parte de lo que hoy queremos hablar. Eso es así. Y tú que mencionas a Estados Unidos, y hace poco Donald Trump habló, emitió una nueva criptomoneda que ha tomado mucho auge. Yo quisiera que habláramos de eso y habláramos en sí cómo es el funcionamiento y el uso de la criptomoneda. Sí, de hecho, una de el Genius Act se llama esa ley, básicamente regula el uso de las monedas estables, la stablecoin, porque hay un interés del propio gobierno americano de mantenerse como moneda de reserva. Sí. Y entonces las empresas que emiten las stablecoins, que es las monedas estables, que es un tipo particular
de criptomonedas tienen que tener a su vez una reserva, como si funcionaran como un mini banco central. Exactamente. Y esa reserva, adivina cuáles son, los bonos del Tesoro americano. Wow. O sea que hay un interés del gobierno y ahí Claro. se dieron cuenta que en vez de darle la espalda, podían salir beneficiados Claro, de aquello. claro. Pero cuando te comente de una actividad que estamos promocionando, te contaré que vendrá un experto de Estados Unidos a hablarnos de eso. Ahora bien, quería comentarte en sí qué son las criptomonedas y los activos digitales. Exactamente. ¿Qué es todo ese mundo? Bueno, es una tecnología, para empezar. Es una innovación tecnológica que nace de la rebelión y la necesidad de personas entusiastas de la criptografía y del anonimato en las redes, en el Internet, de transferir valor sin dejar un rastro de quién es. Empecemos por ahí. Entonces, ya desde los años 70, es muy reciente si nos ponemos a pensar en términos de décadas, Claro. pero en los años 70 y 80, investigadores de la computación y de la ingeniería de la ciencia de la computación fueron desarrollando algoritmos e ideas alrededor de la criptografía, que yo te digo la verdad, yo soy financiero y del mundo de la economía. Claro. No entiendo en detalle eso, aunque fui aprendiendo un poquito. Pero entiendo que fueron desarrollando estas ideas, estas tecnologías, estos algoritmos, y a principios de los 2000 hubo un intento de varios proyectos de crear dinero virtual, dinero digital más bien, y fracasaron. Fracasaron porque desde un punto de vista tecnológico tal vez estaban bien pensados, pero desde un punto de vista económico y hasta social, diría yo, no. No había de conocimiento total. Piensa en algo. Cuando jugamos videojuegos, quizás de pequeños, Mario o alguna de esos, hay tokens, hay monedas, Claro. hay un premio Sí. que uno va juntando. ¿Y por qué eso tú no puedes llevarlo para gastarlo en otro, fuera del ámbito de ese juego? Claro. ¿Por qué no puedes ir al supermercado con eso? Porque no hay una demanda externa al juego. Claro. Lo que pensaron estas personas, y luego desarrolló este ente que nadie conoce, anónimo, que se llama Satoshi Nakamoto, es esa idea de vamos a crear una moneda que funcione sin la intervención de un ente centralizado, como un gobierno o un banco central. Exactamente. Y esa moneda va a ser un mecanismo de persona a persona. Y obviamente en esa tesis inicial te escribe cómo se hace a nivel computacional y los temas de la probabilidad y los temas matemáticos. Y también te explica algo desde el punto de vista económico, por el que dice que Bitcoin va a tener una emisión absoluta de 21 millones de monedas. Está codificado, está en su programación, que se emitan 21 millones de monedas. Todos los años la Reserva Federal de Estados Unidos sigue imprimiendo. Desde la pandemia para acá duplicó su balance general de emisión. De emisión, claro. Y tú bien sabes que cuando hay más emisión monetaria que no se corresponde con un crecimiento similar de bienes y servicios en una economía, ¿qué te pasa? Inflación. Claro. Y entonces Bitcoin es deflacionario desde su origen. Y lo bueno de eso es que está diseñado en su código fuente. No se puede cambiar. Hubo otros proyectos que se fueron separando. Los informáticos entienden mejor que yo este concepto de un fork o un tenedor, digamos como dos caminos. Pero el código original se ha quedado y eso es lo que le ha dado valor. Claro. Porque le permite tener una emisión finita. En el 2148 se va a emitir la última criptomoneda. Y entonces, pero la manera en cómo funciona el algoritmo es que hay un cálculo matemático que se va complicando, y eso requiere de más energía, de más computadoras, de más procesadores, y eventualmente solo las personas o los grupos que tienen mucho capital pueden seguir minando y produciendo el Bitcoin. ¿Tú me podrías decir cuál fue la primera impresión de criptomonedas? Que yo tuve, claro que sí. Mira, la primera fue por ahí del 2011 o 2012, no recuerdo bien, un primo mío de Argentina, yo soy de Argentina, Sí. un primo mío nos visita y él es entusiasta de la computación y un verdadero crack de la computación, y nos comenta sobre Wikileaks. No sé si te recuerdas de Wikileaks. Sí. Julian Assange, que tenía, bueno, todo este tema con su página web y le habían bloqueado todos los gobiernos. Le habían bloqueado recibir fondos y no podía pagar ni por PayPal ni nada. Pero la gente le quería seguir haciendo donaciones por un tema de activismo, ¿no? Y entonces él acepta Bitcoin.
de los primeros que acepta Bitcoin. Y ahí se empieza a demostrar un uso inteligente, positivo, de transferir valor a pesar de ciertas prohibiciones. Vemos como en estos días un gobierno totalitario en Nepal ha caído y entonces nos cuestionamos, bueno, eso precisamente fue lo que creó esta idea, ¿no? Las libertades de las personas cuando se ven frente al ejercicio del poder absoluto, ¿no? Pero bueno, entonces me comenta un poquito de eso, pero no le hice caso. Entonces, 1 o 2 años después me llegó a mi práctica de las primeras personas, emprendedores, que se había asociado con un norteamericano para crear un exchange en Dominicana sobre Bitcoin. Y yo les dije, no, pero... Y me recuerdo como ahora que me decía que me podía pagar en Bitcoin. Estaba como a $50, luego a 100 y yo le decía... Increíble. ¿Qué pasó? Que lo duplicaste. Pero yo no le acepté, yo creía más en los dólares en aquel momento. Hoy un Bitcoin está, antes de venir para acá, vi que un Bitcoin estaba a $115,000, así que ya me he golpeado con la cabeza muchas veces, no te preocupes. Y bueno, y luego de eso le asesoramos. Lamentablemente por unos temas de regulación, los bancos, y bueno, y yo entiendo los bancos porque los he auditado, el sistema se cerró a esa innovación tecnológica por mucho tiempo. De hecho, todavía en República Dominicana opera en una laguna legal, no está prohibido, pero no está incentivado tampoco. Está en un limbo jurídico, si se quiere, un limbo legal. Pero a partir de la pandemia, un poquito antes, y luego con la pandemia retomé y me puse a estudiar a fondo. Estábamos trancados, recuerda, estábamos encerrados. Claro, encerrados teníamos que poner a funcionar el cerebro en algo productivo. Hacer algo, claro, a estudiar. Y bueno, con un grupo de amigos nos pusimos a compartir ideas y a conocer proyectos y a inventar, como dicen aquí. A inventar un poquito, a conocer aquí y allá, ¿no? A probar. En muchas ocasiones perdimos poquito, por supuesto, pero perdimos. Pero con cada pérdida yo entiendo que uno aprende algo nuevo. Claro. Y te va mejorando. De hecho, yo te puedo decir que como analista financiero, analista económico, me ha ayudado mucho toda esa experiencia, ¿no? de aprendizaje. Muy bien, Mariano. Las personas que nos están viendo actualmente, que quisieran incursionar por primera vez en el mercado de la inversión en criptomonedas, ¿qué consejo tú le darías? Mira, yo lo primero que le diría es que se atrevan a aprender, que se atrevan a leer, que se atrevan a mirar canales como el tuyo y otros más. Hay de todo. En YouTube y en otros medios van a encontrar muchísima gente que le va a querer vender, les va a querer ofrecer y le va a querer prometer las ganancias exorbitantes. Claro, Villas Castillas. Por eso, exacto, una de las cosas que me motivó a venir hoy donde ti es hablar un poquito de eso, ¿no? De que las personas entiendan que al final, sea la tecnología A, la tecnología B o la tecnología C, lo que hace que esto funcione y lo que permite es la idea de transferir valor. Claro. Si en el ejemplo que te hablaba de las monedas que estaban en los videojuegos no había alguien que le interesara ese valor fuera del videojuego, no había nada. Claro. Ahora hay muchos actores que, sabiendo que existe ese valor, te lo quieren extraer, ¿no? Así es. Entonces, no caigan en estafas y uno de los mecanismos es leer, aprender. Antes de poner un peso en Bitcoin o en cualquier otra, asegúrense de estudiar, de preguntarle a gente que sepa, de leer. Yo te he compartido, no sé si tendrás la manera de compartirlo con tu audiencia, te he compartido varios libros y ebooks introductorios que han sido muy buenos, que esas personas saben muchísimo más que yo, por supuesto. Y están en español y le pueden servir a la gente, ¿no? Claro que sí. Y que se animen a probar con muy poquito. Cuando se animen a probar, no le tengan miedo, porque es el futuro y ya está aquí. No es una opción. Eso es así. No, en nuestro buzón de este podcast estaremos poniendo algunos de esos brochures que tú me enviaste para que esas personas que estén interesadas en dar sus primeros pininos, sus primeros pasos en la inversión a través de criptomonedas puedan aprender. Claro. Porque lo que tú dices es la realidad. Lo primero que hay que tener conocimiento de que realmente qué son las criptomonedas. Claro, claro. Y saber dónde está, siempre va a haber riesgos. En toda inversión hay riesgos. Mira, hay mayor riesgo, mayor beneficio, pero debe haber un conocimiento. Claro, lo que pasa es que las criptomonedas, y vamos a hablar de las principales, porque hay muchas cositas que están ahí, que las hacen en una esquinita y no nos interesa. Eso te voy a preguntar, ¿cuáles son, para que tú compartas con nuestra audiencia, Mariano, cuáles son esas criptomonedas realmente que se puede comenzar a invertir de una manera confiable, tanto para aquellas personas que no tienen un gran capital? Claro. Porque ya sabemos que el Bitcoin para personas que son ostentosas, que tienen un buen poder adquisitivo, pero aquellas personas que quieren iniciar con
poca cantidad de dinero y meterse en este mundo de la Si supieras que yo te recomendaría Bitcoin como primero y Ethereum. Lo que pasa es que la gente se enfoca en comprar un Bitcoin o medio Bitcoin. Ya la gente está negociando y de hecho lo vimos, por ejemplo, estoy en unos canales, muchas personas de Venezuela compran y venden satoshis. Satoshis serían como los centavos de Bitcoin, ¿no? Sí. Es decir, un Bitcoin tiene, creo que 10.000 satoshis, no recuerdo la cantidad, pero se divide en muchas partes pequeñas y tú puedes intercambiar esas pequeñas partes. Lo que yo sí diría es que se enfoquen en que este tipo de tecnología y de activos son muy nuevos. Claro. Y por eso esa volatilidad. La volatilidad es la variación que tiene desde que sube hasta que baja el precio de un activo en un periodo de tiempo, ¿no? Es decir, imagínate que las acciones del Standard & Poor's tienen al menos 100 años cotizando de manera ininterrumpida, han pasado guerras y muchísimas crisis económicas y demás, y ya tienen un perfil de riesgo dado. Claro. Los bonos, la renta fija, tiene más de 1000 años Claro. negociándose. En los bienes raíces, que es otra cosa de tu podcast, la humanidad lo conoce a los bienes raíces desde que Claro. 5.000, 6.000 años, igual que al oro. Es decir, a medida que pasa el tiempo, la volatilidad de un activo se va estabilizando, pero estos activos son muy nuevos, por eso, Claro. 10 años y poco, 15 Claro, años. Poco tiempo. Entonces, Ethereum cumplió hace poco 10 años y es el segundo más importante. Pero, ¿por qué, Mariano, tú recomiendas Bitcoin y Ethereum? Y por eso es que le digo a la gente que estudien y que lean y aprendan a su ritmo. Ethereum fue la primera criptomoneda alternativa a Bitcoin, pero que se centró en la utilidad, en crear unos algoritmos que te permitieran desarrollar aplicaciones sobre el ambiente de Ethereum y obviamente pagarse el desarrollador o entregar premios, por ejemplo, en un juego basado en Ethereum con la misma moneda. O sea, Bitcoin no, Bitcoin se diseñó para ser un sistema de pago. Tú quieres venderme ese bien y yo te pago en Bitcoin y listo. Exactamente. Y ya está. Pero un sistema de pago muy rápido. Aunque luego salieron monedas o proyectos mucho más veloces. Mientras que Ethereum es más versátil. No es solo intercambio de valor a través de pagos, sino que también te permite desarrollar aplicaciones, montar otras criptomonedas. De hecho, muchísimas criptomonedas, vamos a llamarle de segunda generación, están creadas sobre la base de Ethereum y otros activos digitales. Eso es así. Sí te diría, antes que me olvide, que las personas cuando vayan a incursionar se enfoquen primero en crear una cuenta en los exchange, que se llaman como estas aplicaciones que son muy grandes y de verdad tienen mucha seguridad alrededor del tema. Por ejemplo, Binance, Coinbase, KuCoin, por decirte las más relevantes, ¿no? Exactamente. Yo creo que este tema, Mariano, vamos a tener que hacer una segunda sección para que son las criptomonedas y Claro, siga tocando, claro, porque encantado. es un tema que veo que te apasiona bastante y tiene una vasta experiencia, Mariano. Gracias por compartirnos eso con la audiencia. Yo quisiera que vayamos un poquito más allá de criptomonedas. Claro, claro. Y hablemos un poquito, Mariano, con la audiencia sobre qué son los activos digitales. Uh-huh. A partir de esa primera génesis que comentamos de cómo convertir la criptografía en algo que transmita valor, pura y exclusivamente de manera digital, surgieron muchas ideas interesantes y muchas, por supuesto, fracasaron y otras siguieron evolucionando. Por ahí del año 2020, 2021, en plena pandemia, surge la manía de los NFT, en inglés Non-Fungible Tokens, o tokens, si se quiere, pero no fungibles. ¿Qué quiere decir que es fungible? Por ejemplo, si tú tienes una moneda de $1 y otra moneda de $1, las dos son intercambiables, Claro. son similares. Claro. Las dos transmiten un valor de $1. Pero imaginemos que tú tienes ese cuadro que solo lo pintó una persona para ti y esa persona murió. Ya no existe. Podrá otra persona copiar ese cuadro, pero ya la persona que lo pintó para ti, con tu encargo, ya no está. Entonces, esa originalidad del cuadro la quiso traer al mundo virtual estos proyectos y de ahí nacieron los NFT, que iniciaron con unas imágenes de unos simios, de unos monos, que se han negociado, por cierto, en aquel entonces creo que te comenté, Sí. $60 millones, $90 millones. Por ejemplo, Jack Dorsey, que es quien fundó Twitter, en el Sí, año 2006, sí. mandó el primer Twitter que dice, hola mundo, estoy de Twitter, y ya. Sí. Pues una persona lo compró, si mal no recuerdo, en el 2021 o 2022, por más de $1 millón, ese tweet, en un NFT. Porque claro, ¿cuántas veces Jack Dorsey va
a crear el primer tweet de la historia. Claro. Una sola, ya. Una sola vez. Entonces, esa originalidad se puede capturar de manera digital en un NFT, que es una modalidad de activos virtuales. Posteriormente han salido el metaverso, que a partir de eso es que Facebook, Mark Zuckerberg, cambia el nombre de su compañía a Meta. Sí. Porque la idea de ello es decir, vámonos más allá, ya no pensemos solo en redes sociales, que es la web 2.0, sino que vayamos a la web 3, que es integrar con realidad virtual y con el mundo de las criptomonedas y las aplicaciones en línea este concepto. Y bueno, y ha habido otras más, por ejemplo, hay proyectos que te entregan tokens o moneditas, si le queremos llamar, o cripto, por tú hacer algo, por ejemplo, videojuegos o apps, qué sé yo, de bajar de peso. O sea, hay miles de ideas. Y algo muy interesante, Jean-Paul, para ti, tú sabes que estuve en un congreso hace unos años, en una conferencia cripto en Estados Unidos, en la Florida, y conocí un proyecto de Estonia que tokenizaban el derecho de propiedad de bienes raíces. Wow. Es decir, tú has visto los títulos de propiedad, claro, cuando venden, y es de una persona a otra, o de un comprador a otro. Claro. Pues ellos decían, bueno, imagínate que una propiedad que tú tienes, yo consigo 50 personas que te la quieran comprar, pero cada persona te compra un porcentaje de ese precio. Y ellos se juntan y te lo pagan. Pero cada quien tiene una 50ª parte de esa propiedad. Claro. Y cuando la venden, es como una acción, pero de la propiedad. Y entonces eso se llama tokenizar la propiedad. Y por ejemplo, fue muy interesante, hace unos años, desde Argentina, 50 inversores compraron una propiedad en Barcelona, a propósito, a través de un proceso de tokenización. Wow. Todo eso es una manera también de integrar el mundo físico que conocemos, claro, a esta existencia digital, ¿no? Y transferir valor de un lado a otro. O sea que estamos hablando de una nueva forma de propiedad. Estamos hablando de una nueva forma de propiedad, claro. De manifestar o de representar la propiedad. Y de negociarla en partes, claro, también, de moverla. Exactamente. Wow, es un tema realmente que yo escuchando de ti y hablar de activos digitales y de criptomonedas, es increíble tu pasión y el conocimiento, Mariano, que tú tienes. De verdad que sí. Hemos leído un poquito. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like, toca aquí la campanita para que te lleguen cada una de nuestras notificaciones cada vez que estemos subiendo un nuevo video. Bueno, Mariano, de verdad que sí, estoy bien encantado escuchándote hablar con tanta pasión. Tú sabes que yo leí un libro hace un tiempo que habla sobre el emprendimiento y sobre muchas personas que no saben cómo comenzar a emprender. Uh-huh. Y el libro habla de que lo primero que debemos descubrir cuál es nuestra pasión y el amor. ¿Qué nos apasiona? Y yo escuchándote con la pasión y el amor que tú hablas de criptomonedas, de verdad que sí, transmite a nuestra audiencia de que realmente, con tan solo tú descubrir qué es lo que te apasiona la vida, tú puedes hacer un mundo infinito de negociaciones. Así que un gusto escuchar, Mariano. Sigamos hablando un poquito más de este tema, de los activos digitales, y también que hablemos un poquito del Congreso. Sí, el Congreso sí. del Consejo Nacional de Asesores y Consultores Positivos, CONACYT. Claro. CISI 2025. Así es. Sí, de hecho, estos temas precisamente, y por eso te agradezco la invitación de nuevo, estos temas de los activos digitales, las criptomonedas, generan preguntas. Claro. Nosotros como asesores, a nuestro cliente le orientamos primero a actuar dentro del marco de la ley. Y segundo, en el ámbito de la fiscalidad, de los impuestos. Bueno, ¿y cómo cumplo con los impuestos? Y ahí tenemos un gran vacío en República Dominicana porque no está normado. Claro. Te compartí también la primera consulta que participamos nosotros sobre criptomonedas que emitió la DGI hace unos años. Y la DGI la contestó muy bien sobre lo que se le preguntó. Básicamente que se limitaba a decir que el Banco Central no la reconoce como medio de pago. Claro. Y es correcto, no es un medio de pago reconocido para los fines legales correspondientes. Solo el peso dominicano lo es, lo dice la Constitución. Claro. Pero no está prohibido. Entonces, pero si no está prohibido... Entonces lo que no está prohibido se permite. Lo dice la Constitución totalmente. Sí. Entonces, si algo no está prohibido y genera valor y genera incremento del patrimonio, el Código Tributario te toca una tributación. Claro. Pero eso no se enmarca dentro de, porque no tiene un reconocimiento y hay una serie de temitas adicionales ahí. Entonces, tengo para decirte que como parte de la directiva del CONACYT, quise traer aquí a tu audiencia, estamos promocionando un congreso, el segundo Congreso Internacional
de consultores impositivos, CICI 2025. Pueden buscar más información en la página www.cici.com.do. Va a ser en 2 semanas, ¿no? Del 25 al 28 de septiembre. Y entre los temas vamos a tener expertos de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, donde ha evolucionado más el tema de la economía digital y las criptomonedas, hablándonos, entre otros, de los impuestos y cómo esa regulación nos afecta. Exactamente. Comentarte también, Jean-Paul, que en ese mismo congreso tendremos figuras del más alto nivel del quehacer económico y tributario. Tendremos al señor ministro de Economía y Hacienda, Magín Díaz, exacto, flamante ministro. Sí. Tendremos a los 2 directores de la Administración Tributaria, el señor Luis Valdés Veras, sí, y al señor Eduardo Sanz Lobatón, de la Dirección General de Aduanas. Y la subdirectora. Tendremos a la subdirectora, gran amiga, la subdirectora Jorlin Vázquez, subdirectora jurídica. Sí. También tendremos, entre los invitados internacionales, al señor Márcio Verdi, que es de Brasil, pero dirige el CIAT. El CIAT es como el Centro Interamericano que le da consulta a todas las DGI, a todas las administraciones tributarias de la región. O sea que quien conoce desde adentro cómo funcionan todas las administraciones tributarias es ese señor. Y lo vamos a tener en el Congreso. Es buena audiencia que ustedes escuchen lo que está diciendo Mariano. Este señor, según estuve escuchando en la promoción que ustedes tuvieron aquí, anunciando el CICI 2025, que es difícil contratar a este señor para una invitación. Sí, así. Sin embargo, a CONACYT le aceptó una invitación. Así es. O sea que realmente la audiencia debe aprovechar todos aquellos auditores, consultores fiscales, economistas también, abogados. De verdad que se inscriban. Empresarios también, ¿por qué no? Claro, que se inscriban a este congreso CICI 2025. Mira, y también vamos a tener invitados nacionales de muchísimos calibres, lo van a ver en la página, pero para comentarte, tendremos un panel muy interesante, muy de actualidad, sobre la reforma fiscal, y allí estarán, por supuesto, la ex subdirectora general de Impuestos Internos, Germania Montaz. Estará, por ejemplo, también el señor Edgar Barnicta, Geara, y una serie de un economista muy conocido, Miguel Collado Di Franco, y una serie de expertos que nos van a estar hablando de la reforma fiscal desde muchos ángulos. Y este es uno de los temas que nosotros hemos comentado. Bueno, hay temas como las criptomonedas que están generando riqueza aquí mismo en el país y nadie los mira, ni siquiera los comentamos. Entonces, parte de nuestra labor educativa y formativa y de discusión en el CONACYT es presentar los temas y comentarlo. Y cuando haya una persona que domine un punto, traerla a la mesa, claro, y agregar valor, ¿no? Claro, eso sí. Además de otro tema importante que se estuvo tocando el día que estaban promocionando ya aquí en Santiago, el CICI 2025, es sobre el tema de la norma 07-2014, que viene una reforma rápido. Exacto. O sea que si ustedes quieren conocer de primera mano con la subdirectora Jorlin sobre la modificación que va a surgir en la norma 07-2014, pues entonces en tiempo que se inscriban al CICI. Claro. ¿Qué deben de hacer la audiencia, antes que tú continúes, Mariano, para inscribirse a tiempo a este gran congreso? Lo más sencillo es que entren a la página www.cici.com.do. Ahí están todas las informaciones. Les pido encarecidamente que traten de registrarse, porque ya se están agotando los cupos. ¿Cuántas personas se han inscrito? Bueno, no tengo el dato exacto, pero creo que estábamos esperando 350 inicialmente y ya lo pasamos. Wow. Pero hay más capacidad, no se asusten. Pero llega un punto que ya... O sea, que todavía audiencia están a tiempo, a aquellos consultores, economistas, sí, abogados, asesores fiscales, tributarios y financieros de inscribirse todavía a este congreso. Todavía. La fecha exacta del congreso es... 25 al 28 de septiembre. Jueves 25, domingo 28 de septiembre. Excelente. Sí. Excelente. Antes que me olvide, también vamos a tener varios personalidades del ámbito de la justicia, jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Administrativo, jueces que están en el mundo cripto desarrollando normativa. O sea, vamos a tener cabida a muchísimos temas y muy buenos expositores de altísimo calibre. No, de que yo me enteré de esto cuando estuve en la reunión aquí que tuvo el presidente del CONACYT, me motivé, de verdad que sí, a participar en este segundo congreso CICI 2025, rumbo a CICI 2025. Así o sea, es. que quiero motivarles aquí con Mariano de que realmente aprovechen esta oportunidad donde todos sus gurús se van a estar, ¿verdad que sí? Claro, claro. Hay que aprovechar los conocimientos, porque el conocimiento, siempre digo aquí a la audiencia, el conocimiento da poder. Claro.
Eso así, Mariano. Yo quisiera, Mariano, que antes de concluir, pues, hablar un poquito del futuro financiero. ¿Cómo tú ves el futuro financiero? Ya hablando de criptomonedas, ya cuando hablamos de activos digitales, ¿qué tú me puedes hablar un poquito más de cómo tú ves el futuro financiero a nivel nacional y global? Yo te diría, si nos preguntáramos, bueno, en 10 años las criptomonedas van a reemplazar al dinero fiduciario, que es el dinero que usamos. No lo creo. Lo que va a pasar es que va a haber mucho más integración, y ya lo estamos viendo en algunos sitios, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pero Asia no se está quedando atrás, ¿eh? Claro. Singapur es un hub, un centro regional de desarrollo, donde el sector bancario, monetario, y el sector de fintech, especialmente de criptomonedas, está moviéndose a pasos sumamente rápidos. Algo que vamos a ver es mucha más adopción en Estados Unidos, en Europa. Yo quisiera ver aquí más claridad regulatoria, y nosotros en el CONACYT nos hemos puesto a la orden a todas las autoridades para trabajar ese tema. Claro. Puede ser que nos falte un par de años, pero es preferible mirarlo de manera constructiva, proactiva, antes que estas tecnologías lleguen a través de actores no deseados y, por supuesto, como lo hemos visto hace un par de años y lo seguimos viendo, procedan a estafar a la gente, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que entendemos que no podemos darle la espalda. Eso es lo único que no podemos hacer. Ya no podemos. Y la regulación que está todo. Si se regula realmente, el Estado se va a beneficiar con el cobro de los impuestos. Si se regula y se le da claridad. Exactamente. Porque la gente lo que quiere es claridad, claro. Muchas veces. Eso es así, Mariano. Y además que en nuestro país, así como tú decías hace un momento, que nuestro canal se dirige a lo que, no solamente la parte financiera, la parte también de real estate. Cómo nuestra nación realmente se ha aperturado tanto y las inversiones inmobiliarias están en constante crecimiento en nuestra nación, porque tenemos un país donde se vive un Estado de Derecho, donde hay un clima sano para las inversiones. Tanto así que mira como el gran gigante de Amazon ya tiene un hot, va a tener un hot aquí próximamente. O sea que estamos en la mira y no podemos quedarnos atrás en tema de mira, para que tengan una idea, hace un par de años se nos acercaron 2 clientes distintos para comprar bienes raíces en zonas turísticas y me decían, yo quiero pagar con Bitcoin. Pero no podemos porque hay legislación que impide eso. Claro. Como la ley 155-17, ¿no? Claro, es cierto, porque hay que ver el lado oscuro, como en todo. Es cierto que la tecnología, la herramienta, pudiera verse como algo nocivo, pero no es así. Yo te puedo dar un cuchillo y puede servir para comer, cocinar, pero también para una actividad delictiva. Es decir, la herramienta no va a ser el problema, es cómo la usamos. Y para eso hay muchísimos mecanismos, y el de la educación y el aprendizaje es uno de ellos. El que va a hacer un delito lo puede hacer con $1 o con $1 o con una cripto. Eso sí. Está en su ser hacerlo. O sea, eso está por dentro. Está por dentro. O sea, por eso que cada día los sujetos obligados van a ir normalizándose más. Claro. En lo que son los sujetos obligados. Claro, no solamente eran los dealers de vehículos, no solamente pasaba con los agentes de cambio, no solamente pasaba en la venta de joyas, la casa de cambio. Eso cada día va a ir ampliando lo que es la ley 155-17, el tema de lavado de activos. O sea que es lo que tú dices, Mariano, una realidad. Se hacen cosas buenas o cosas malas, con moneda física, con moneda digital. Eso así es cuestión de que haya una regulación y una base jurídica. Mira la utilidad de algo. Por ejemplo, tuve un cliente, para que tenga una idea, que mandó dinero que declaró perfectamente cuando vino aquí al país y se hizo residente desde Europa, y la cuenta estaba en Estados Unidos. Mandó $7,000 desde Estados Unidos para acá. Le cobraron $50 allá y como 40 o 50 aquí, y duró 15 días para llegar el dinero. Pero de su cuenta allá a su cuenta aquí. Increíble. Punto A al punto B. Yo con una criptomoneda con Bitcoin, el que tenga la disponibilidad, te puede transferir los $7,000 ahora mismo y en 2 minutos lo vas a tener. Y puedo transferirlo a China, a Japón, a donde sea. O sea que no tengo que conocer a la otra persona. Claro, y eso va a hacer que las transacciones comerciales se hagan de manera más rápida. Exactamente. Va a eliminar lo que es ese tiempo de esa tardanza. Exactamente. Es una preocupación realmente con muchos clientes internacionales para esperar una transacción, para seguir operando, para seguir haciendo compras internacionales. Y te frenan los fondos muchas veces. Es decir, frena el flujo de efectivo. Exacto. Entonces, por ahí es que vienen las utilidades de este tipo de tecnologías que tienen sentido y es buena la competencia. Eso es así. Para mejorar la ventaja para el cliente, el beneficio al cliente. Eso sí. Mariano, te agradezco de que nos hayan acompañado en nuestro espacio. Pero antes de terminar, yo quisiera
además de seguir motivando a que se inscriban a tiempo a rumbo a CICI 2025, de que tú le puedas dar un consejo a esos jóvenes que están iniciando en la carrera, esos jóvenes que ya son profesionales y se sienten estancados, que no han crecido, que no han podido comenzar a emprender, sea como asesor financiero, como auditor, un consejo que tú le puedas dar aquí a esos jóvenes o a esas personas que quieren comenzar a arrancar. Bueno, yo diría primero que aprendan a amar la lectura, porque la manera en cómo nos entra la información, el conocimiento, también hay muchos videos y demás, pero cuando aprendemos en el mundo profesional, por supuesto, sobre un tema, a leer, a profundizarlo, tenemos que tratar de entender y, junto con eso, a atreverse a tomar riesgos. Así es. A veces los riesgos tienen que ser calculados, es decir, animarnos con poquita cosa, pero a veces los riesgos tienen que ser, tal vez no con dinero, tal vez me voy a vivir a otro país, me voy a cambiar de trabajo. Anímense, sobre todo cuando son jóvenes. Claro. Ese siempre es un concepto siempre que yo digo y comparto es, piensa en grande, pero comienza pequeño. Claro. Hay gente que lo hace al revés. Hay gente que comienza grande y se pueden ir de boca por comenzar grande. ¿Verdad? Que sí que de a poquito se puede comenzar un gran emprendimiento y luego convertirte en un gran empresario. Totalmente. Mariano, de verdad te agradezco que tú hayas sacado tu tiempo, este tiempo tan ameno que pasamos aquí para compartir sobre este tema tan importante de las criptomonedas, los activos digitales y ya lo que es esta promoción a rumbo a CICI 2025. Gracias, Mariano, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Así que ustedes saben, si les gustó este video, pues compártelo y Dios te bendiga.